Y de paso, Carlos, invitarle a toda la gente a una fiesta única de celebración del Día de San Pedro que vemos allí, donde aparecen los famosos Cambar Angá y los Guaycurú. Y vos sabés que el otro día estuvimos hablando con Pedro Ferreira Sí, de esto y sí. dije que te iba a preguntar, Sí. porque él decía que se ponen alguna máscara. Ahí mismo. Y allí se pueden 28, ver en 29 parte. y 30 de junio. Eso es Itaguazú en Alto, una fiesta que tiene más de 100 años. Y se reúnen allí, o sea que ven allí ustedes, por ejemplo, la gente vestida con, hacen de la hoja de banano, dejan que eso se seque, eso después hacen con eso la indumentaria, usan máscaras, ni ellos saben quiénes están detrás de las máscaras. Es una promesa que hacen por 7 años los vecinos allí de Itaguazú. Y es una fiesta extraordinaria. Al lado del lugar donde se hace la fiesta está la capilla, una pequeña iglesia de San Pedro. Todo el grupo va y le pide permiso a San Pedro, empieza la fiesta, y allí aparecen los niños jugando con el fuego, una tradición antigua. Un atado de paja encendido. Oye, pero ay, güey, o se ve muy teño, o sea, la cambara, anga, los guaycurú, vienen y como que intentan agarrar a los niños, se van otra vez. Una fiesta única. Y esto se hace por 3 días, Itaguazú en Altos, una invitación para ver una de las manifestaciones culturales auténticas, más antiguas y poco conocidas. Apenas las 8 de la noche más o menos ya están en actividad. Es día frío, ¿eh? Sí, a ver un poquitito, es 28, Es mañana, domingo. Mañana. Claro, y Domingo, lunes y martes, sí. Y el 29 es el día de San Pedro. En honor a San Pedro y San Pablo. Sí, Cambarangá de Itaguazú Altos. sí. Fe, cultura y tradición que nos unen como comunidad. Y que se haga en un ambiente de paz y